Soy Jazmín. Tengo 34 años y soy profesora de secundaria aquí en Madrid. Durante 2 años, 2 años completos, pensé que tenía el matrimonio perfecto. Pensé que había encontrado a mi persona. Ya sabes, esa persona que te protege, que te cuida, que se queda contigo pase lo que pase. Mi esposo Diego era todo lo que yo creía que quería. Era atento, cariñoso, siempre asegurándose de que yo estuviera bien, siempre pendiente de mí. Trabajaba desde casa como ingeniero de software, así que siempre estaba allí cuando yo volvía del instituto. A veces tenía la cena preparada, otras cocinábamos juntos. Me preguntaba por mi día, escuchaba mis anécdotas sobre los alumnos, se reía de mis chistes, y todas las noches, sin faltar ni una, me llevaba mis vitaminas con un vaso de agua, me daba un beso suave en la frente, y me decía que me quería. Decía, hay que mantener a mi niña sana. Con esa sonrisa que antes derretía mi corazón, yo confiaba en él. Dios mío, confiaba en él con todo, con mi corazón, con mi vida, con mi futuro. Le di cada parte de mí, sin guardarme nada. Y la confianza puede ser lo más peligroso que puedes darle a alguien, porque lo que descubrí cuando dejé de tragar esas pastillas, cuando por fin abrí los ojos a lo que realmente estaba pasando en mi propia casa, en mi propio dormitorio, en mi propio cuerpo, destruyó absolutamente todo. Arrasó con cada recuerdo, contaminó cada momento, convirtió cada te quiero en una mentira, destrozó todo lo que creía saber sobre el hombre con el que me casé, sobre la vida que estaba viviendo, sobre quién era yo. Pero antes de entrar en todo eso, antes de contarte la pesadilla que viví, necesito que hagas algo por mí. Si estás viendo esto ahora mismo, por favor dale like al vídeo, suscríbete al canal. Necesito que esta historia llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque si me pasó a mí, una mujer educada, una profesora, alguien que creía ser cuidadosa, le puede pasar a cualquiera. Déjame un comentario diciendo desde dónde me ves y qué hora es ahí. Leo cada comentario y me ayuda a saber que no estoy sola, que mi historia importa. Créeme, vas a querer saber cómo termina esto, vas a querer saber lo que descubrí, lo que hice y cómo sobreviví. Déjame llevarte al principio, cuando yo pensaba que lo eran. Diego y yo nos casamos hace 3 años. Nos conocimos en una conferencia de tecnología. Yo estaba allí con unos alumnos para un evento STEM, y él estaba dando una presentación sobre ciberseguridad. Irónico, ¿no? El hombre que decía proteger sistemas para ganarse la vida era la mayor amenaza para mi seguridad, pero en aquel entonces no lo sabía. En aquel entonces él era encantador, inteligente, amable. Salimos durante un año antes de que me pidiera matrimonio, y la boda fue preciosa, pequeña, íntima, con nuestros amigos y familiares más cercanos. A mi madre le encantaba, a mi padre también. Todos querían a Diego. El primer año de matrimonio fue maravilloso. Viajamos un poco, arreglamos la casa juntos, hablamos de formar una familia algún día. Yo era feliz, feliz de verdad, profundamente feliz. Y entonces, unos 6 meses antes de que todo se derrumbara, Diego empezó con una cosa nueva. Dijo que había estado leyendo sobre salud y bienestar, sobre la importancia de las vitaminas y suplementos, especialmente para personas con trabajos estresantes, como la enseñanza. Compró unas vitaminas, cápsulas aparentemente normales, en un frasco de una tienda naturista. Decía que era una mezcla especial: vitamina D, complejo B, magnesio, cosas para dormir mejor, combatir el estrés y mejorar la energía. Estaba tan entusiasmado, tan cariñoso. Cariño, trabajas demasiado, decía, siempre estás agotada. Déjame cuidarte. Y le dejé. Dios, le dejé cuidarme. Y esa decisión, ese simple acto de confianza, se convirtió en mi peor pesadilla. Al principio todo parecía normal. Tomaba las vitaminas, me iba a dormir y me despertaba descansada, pero luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a notar huecos en mi memoria. Diego mencionaba conversaciones que supuestamente habíamos tenido, y yo no recordaba nada. Me decía,
¿Recuerdas que me dijiste que deberíamos renovar el cuarto de invitados? Oh, dijiste que querías visitar a tu hermana el próximo mes. Y yo solo lo miraba confundida porque no recordaba haber dicho nada de eso. Diego se reía, quitándole importancia, diciéndome que estaba trabajando demasiado, que necesitaba relajarme más y dormir mejor. Pero no eran solo las conversaciones. Me despertaba absolutamente agotada, a pesar de dormir 9, a veces 10 horas cada noche. Soy profesora de inglés en secundaria y empecé a tener dificultades para impartir mis clases. Me quedaba de pie frente al aula y de repente mi mente se quedaba en blanco. Olvidaba lo que estaba explicando, perdía el hilo a mitad de una frase. Mis alumnos empezaron a notarlo. Uno de ellos me preguntó si estaba bien y me di cuenta de que no lo estaba, pero no sabía por qué. Luego estaban los pijamas. Me iba a la cama con una prenda y despertaba con otra completamente diferente. Me dormía con mi camiseta favorita, grande y cómoda, y despertaba con un camisón que apenas recordaba tener. Cuando le pregunté a Diego, me miró como si estuviera loca. Cariño, te cambiaste en mitad de la noche. Decía, estabas medio dormida, seguramente no lo recuerdas. Y yo aceptaba esa explicación, porque ¿qué otra cosa podía pensar? A los 2 meses empezaron a aparecer los moretones, pequeños al principio, en la parte superior de mis brazos, como marcas de dedos. Los noté una mañana mientras me vestía para ir a trabajar y sentí cómo se me helaba la sangre. Esa noche le pregunté a Diego, intentando mantener la voz firme, aunque me temblaban las manos. Él parecía preocupado, muy preocupado, y dijo que tal vez me estaba golpeando con cosas sin darme cuenta, que quizá estaba anémica, y por eso me salían moretones con facilidad. Me sugirió que fuera a un médico. Incluso se ofreció a pedirme la cita, y lo hizo. Me llevó, esperó en la sala de espera como el esposo, apoyo, que fingía ser. La doctora me hizo análisis de sangre. Todo salió normal. Sugirió que quizá estaba estresada, que tal vez debía considerar tomar medicación para la ansiedad. Diego se aferró a esa idea inmediatamente. Dijo que tenía todo el sentido del mundo, que enseñar era un trabajo muy estresante y probablemente yo me estaba desgastando. La doctora escribió la receta y Diego la surtió ese mismo día. Más pastillas, más cosas que tragar, en las que confiar, que permitir, dentro de mi cuerpo, sin cuestionar. Pero aquí está lo importante. Yo nunca me había sentido ansiosa, no antes de que todo esto empezara. Amaba mi trabajo, amaba mi vida. La ansiedad llegó después de los vacíos en mi memoria, después del agotamiento, después de esa sensación de que algo estaba terriblemente, terriblemente mal, aunque no podía señalar qué. Mi teléfono se convirtió en otra fuente de confusión. Encontraba mensajes que no recordaba haber enviado, nada grave, solo respuestas a amigos, confirmaciones de planes, mensajes aleatorios a mi hermana, pero no sonaban como míos. Demasiado cortos, demasiado formales, sin mis emojis habituales, sin mis signos de exclamación. Cuando se lo mencioné a Diego, dijo que seguramente estaba enviando mensajes antes de estar completamente despierta, que a él le pasaba todo el tiempo, y otra vez le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era mi esposo. Me quería. No tenía ninguna razón para mentirme. O al menos eso pensaba yo. Las cosas empeoraron alrededor de los 4 meses. Estaba en el instituto, durante mi hora de planificación, cuando mi mejor amiga, Kayla, me llamó. Kayla y yo somos amigas desde la universidad. Me conoce mejor que casi nadie. Me preguntó si estaba bien. Dijo que me había notado rara últimamente, que cuando habíamos salido el fin de semana anterior, yo parecía estar puesta en algo, que mis ojos se veían vidriosos y que me movía y hablaba lentamente, como si estuviera sedada. Me horrorizó. Le dije que no estaba tomando nada, solo vitaminas y el medicamento para la ansiedad que me recetó la doctora,
pero incluso mientras lo decía, la duda empezó a meterse en mi mente. Esa conversación con Keila se quedó conmigo. Empecé a prestar más atención, a cuestionar cosas que había estado aceptando sin pensar. Y fue entonces cuando noté el cajón cerrado con llave en la oficina de Diego. Su despacho siempre había estado fuera de límites durante sus horas de trabajo. Yo lo respetaba. Decía que manejaba información sensible de sus clientes y necesitaba privacidad. Pero una tarde llegué temprano del instituto porque era un día de trabajo docente y fui a su oficina para preguntarle algo. La puerta estaba abierta, lo cual ya era extraño, y él no estaba en su escritorio. Probablemente había ido al baño o a buscar un snack. Y ahí, en el cajón inferior de su escritorio, vi un candado físico, en un cajón que jamás había estado cerrado en todos nuestros años de matrimonio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me quedé allí, mirando ese candado, y cada instinto en mi cuerpo gritaba que algo estaba mal. Cuando Diego volvió, le pregunté por él con la mayor naturalidad posible. «Oye, ¿desde cuándo cierras ese cajón con llave?» Apenas levantó la vista del móvil. «Ah, ese cliente nuevo. Datos súper sensibles. Exigen medidas de seguridad adicionales». Su voz era calmada, tranquila. Me sonrió y me preguntó qué quería para cenar, pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que ese candado significaba algo. Tenía que significarlo. Durante las semanas siguientes empecé a observar a Diego con más atención. No de forma evidente. No quería que supiera que estaba sospechando, pero me fijaba en patrones. Siempre era insistente con las vitaminas, casi ansioso. Si se me olvidaban, o si decía que las tomaría más tarde, aparecía en sus ojos, solo por un segundo, una expresión que nunca había visto. Preocupación, miedo, rabia. No sabía exactamente qué era, pero me inquietaba. Me acercaba a las pastillas, hacía bromas sobre lo olvidadiza que era, y se quedaba allí de pie, hasta que yo las tragaba. Una noche, unas 6 semanas antes de que todo se viniera abajo, me desperté alrededor de la medianoche, o al menos creí que me desperté. Mi mente estaba nublada. Mi cuerpo pesaba como si tuviera 1000 kilos, pero estaba lo bastante consciente como para escuchar a Diego hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era baja, susurrada, pero escuché fragmentos. «Martes por la noche. Sí, el mismo precio. Estará completamente dormida. No te preocupes». Mi sangre se heló. Intenté moverme, intenté levantarme y enfrentarlo, pero mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapada en una pesadilla en la que intentas gritar, pero no sale ningún sonido. Volví a caer en la inconsciencia antes de poder oír más. A la mañana siguiente, me convencí de que lo había soñado. Tenía que haberlo soñado, porque la alternativa que mi esposo estuviera hablando de mí, diciendo que estaría inconsciente a otra persona, era demasiado horrible de considerar. Diego estaba completamente normal en el desayuno. Me dio un beso antes de irme al trabajo. Me dijo que me quería. ¿Cómo alguien que me miraba así, que me abrazaba así, podía ser capaz de algo tan siniestro, pero no podía olvidarlo? Aquella llamada, real o imaginada, plantó una semilla de duda que creció y creció hasta que ya no pude ignorarla. Empecé a ponerlo a prueba con pequeñas cosas. Fingía tomar las vitaminas y las escondía bajo la lengua, luego las escupía en el baño. Pero Diego empezó a vigilarme más de cerca, asegurándose de que las tragara, pidiéndome que abriera la boca después como si fuera una niña. «Solo asegúrame que no te olvidas, cariño», decía riéndose, pero no sonaba a broma, sonaba a control. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra. Diego me trajo mis vitaminas y un vaso de agua a las 10:30 p.m., como siempre. Se sentó al borde de la cama, me vio tomarlas, me besó la frente. «Dulces sueños, preciosa», susurró. Sentí la somnolencia familiar empezar a arrastrarse por mi cuerpo en cuestión de minutos. Esa sensación pesada que hacía que mis párpados cayeran y mis pensamientos se dispersaran. Pero esa noche
Algo era distinto. Las pastillas tenían un sabor ligeramente raro, no malo exactamente, solo diferente. Parecía que se disolvían más rápido, dejaban un regusto amargo que normalmente no estaba allí, y por primera vez el miedo atravesó la niebla. ¿Y si no estaba imaginando nada? ¿Y si Keila tenía razón? ¿Y si realmente había algo mal con esas vitaminas? Tomé una decisión en ese momento que probablemente me salvó la vida. Iba a luchar contra el sueño. Iba a mantenerme despierta para ver qué pasaba cuando se suponía que yo debía estar inconsciente. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. La fuerza que me arrastraba hacia el sueño era abrumadora, como ser arrastrada bajo el agua por una corriente. Mi cuerpo estaba pesadísimo. Mi mente seguía intentando apagarse, pero me aferré al miedo. Lo usé para mantenerme alerta. Pensé en ese cajón cerrado con llave, en la llamada telefónica que había escuchado, en los moretones, en los vacíos en mi memoria, en la sensación de que estaba perdiéndome a mí misma pedazo a pedazo. Me clavé las uñas en las palmas hasta que dolió. Me mordí el interior de la mejilla, conté hacia atrás desde 1000, cualquier cosa para mantenerme despierta. Aproximadamente 30 minutos después, escuché la puerta del dormitorio abrirse suavemente, escuché sus pasos, acercándose a la cama. Mantuve los ojos cerrados, la respiración profunda y tranquila, como si estuviera dormida. Sentí que se inclinaba sobre mí. Sentí su aliento en mi rostro. Estaba comprobando que realmente estuviera inconsciente. Después de lo que pareció una eternidad, se incorporó y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé allí, en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría haberlo oído. Estaba aterrorizada. No sabía qué estaba esperando exactamente, qué pensaba que iba a ocurrir, pero cada nervio de mi cuerpo gritaba que debía mantenerme alerta. A las 11:47 p.m. Jamás olvidaré esa hora, porque miraba el reloj de mi mesita de noche para mantenerme consciente. Diego volvió a la habitación. No encendió la luz. Se movía con sigilo, con cuidado, y a través de mis ojos, apenas entreabiertos, lo vi sacar algo de su bolsillo. Se quedó de pie sobre mí durante un largo momento, y tuve que luchar contra cada instinto para no moverme, para no reaccionar. Luego, volvió a salir. La casa quedó en silencio después de eso. Esperé, escuchando cada crujido y cada gemido de nuestra casa. A las 2:13 a.m. oí los pasos de Diego en el pasillo, pero no iban hacia la cocina ni hacia el baño. Bajaban las escaleras, y no solo eso, escuché claramente el sonido característico de la puerta del sótano abriéndose. Casi nunca usábamos el sótano. Estaba sin terminar, lleno de cajas y cosas almacenadas. Nada interesante ahí, o eso creía yo. ¿Por qué Diego bajaría allí a las 2 de la mañana? Esperé 5 minutos, los 5 minutos más largos de mi vida, y luego me incorporé lentamente. La cabeza me daba vueltas. Mi cuerpo se sentía como si estuviera moviéndome a través de melaza, pero me obligué a levantarme de la cama. Caminé sigilosamente hacia la puerta del dormitorio y la abrí centímetro a centímetro, aterrada de que rechinara y me delatara. El pasillo estaba oscuro. Avancé hacia las escaleras, mis pies descalzos, silenciosos, sobre la alfombra. Al acercarme a la puerta del sótano, escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Voces, en plural. Diego estaba hablando con alguien ahí abajo. Pegué la oreja contra la puerta, conteniendo la respiración, esforzándome por escuchar. Debería estar bien por algunas horas más. Esa era la voz de Diego. ¿Seguro que no despertará? Otra voz, masculina, desconocida, áspera y grave. Nunca lo ha hecho. Confía en mí, tío. Está completamente fuera. Con la dosis que le doy no recordará nada, incluso si llegara a despertarse. Diego se rió. Se rió. Sentí náuseas. Retrocedí tambaleándome, con la mano sobre la boca para evitar emitir cualquier sonido. Había alguien en nuestra casa. Diego había dejado entrar a alguien mientras él pensaba que yo estaba inconsciente, y por la manera en que hablaban. No era la primera vez.
Debería haber llamado a la policía en ese momento. Debería haber corrido, tomado mi teléfono, pedido ayuda, pero estaba en shock. No podía pensar con claridad. El hombre al que amaba, en quien confiaba con todo, me había estado drogando intencionalmente, de forma regular, y estaba trayendo desconocidos a nuestra casa mientras yo estaba inconsciente. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Los vacíos en mi memoria, los pijamas diferentes, los moretones, la sensación de que algo había pasado conmigo, pero yo no podía recordarlo. Dios mío, ¿qué había hecho? ¿Qué había permitido que hicieran? De algún modo regresé al dormitorio. Ni siquiera recuerdo subir las escaleras, ni caminar por el pasillo. Solo recuerdo estar de repente en la cama, temblando tan intensamente que pensé que me desintegraría. Me cubrí con las mantas y esperé. Escuché a Diego regresar arriba 1 hora después. Volvió a revisarme, y yo seguí fingiendo estar inconsciente, mientras por dentro estaba gritando. La mañana siguiente fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Diego me despertó con café y una sonrisa, me besó la frente y me preguntó cómo había dormido. Lo miré a los ojos, esos ojos que creía conocer, ese rostro que había amado, y vi a un completo desconocido, a un monstruo. Pero no podía dejar que supiera que yo sabía la verdad. Tenía que fingir que todo era normal. Tenía que actuar como la esposa dócil y drogada que él esperaba. Dormí genial, mentí, tomando el café con manos temblorosas que esperaba él atribuyera a no estar completamente despierta. Gracias, cariño. Me sonrió, esa sonrisa que antes me hacía sentir segura, y bajó a preparar el desayuno. En cuanto Diego salió, corrí al baño y vomité. Me quedé allí, aferrada al lavabo, mirándome en el espejo. Mi rostro estaba pálido. Mis ojos parecían vacíos, atormentados. Apenas me reconocía. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo había sido tan ciega? Pero no tenía tiempo para compadecerme ni para quedarme paralizada por el shock. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Tenía que conseguir pruebas, porque si iba a la policía solo con mi historia, solo con mi sospecha de que mi propio esposo me estaba drogando, me creerían, sin evidencia, sería mi palabra contra la suya. Y Diego era bueno mintiendo, tan bueno que llevaba meses haciéndolo y yo nunca había sospechado nada. Aquella mañana, mientras él estaba en la ducha, tomé su portátil de la oficina. Me temblaban las manos tan fuerte que apenas podía teclear. Intenté adivinar su contraseña, nuestro aniversario, su cumpleaños, mi cumpleaños. Nada funcionó. El cajón cerrado con llave parecía burlarse de mí desde el otro lado de la habitación, pero no tenía nada para forzar el candado ni tiempo para buscar la llave. Volví a dejar el portátil exactamente donde lo había encontrado, y me preparé para ir al trabajo. Ese día en el instituto estaba como un zombi. Impartí mis clases en piloto automático, casi sin ser consciente de lo que decía. Durante el almuerzo me senté en mi aula vacía y lloré. Una compañera me encontró y me preguntó si estaba bien, y yo quería tanto contárselo todo, pero las palabras no salían. ¿Cómo le dices a alguien que tu marido te está drogando? Que desconocidos están entrando en tu casa en mitad de la noche, que no sabes qué le están haciendo a tu cuerpo inconsciente? Sonaba absurdo, incluso en mi propia mente. Después de clases, en vez de ir a casa, conduje hasta un Best Buy. Caminé por la tienda en una especie de trance hasta que encontré lo que buscaba: cámaras ocultas, pequeñitas, del tipo que puedes meter en una estantería o esconder en una planta. Compré 2. Pagué en efectivo para que no hubiera ningún registro en la tarjeta que Diego pudiera ver. Mis manos temblaban mientras las llevaba al coche. Me senté en el aparcamiento durante 20 minutos, solo mirando la bolsa en el asiento del copiloto. Era esto. Esta era la línea que estaba a punto de cruzar. Una vez que colocara esas cámaras, una vez que reuniera esa evidencia, no habría vuelta atrás. Mi matrimonio se acabaría. Mi vida, tal como la conocía, se terminaría. Pero, ¿qué opción tenía?
No podía seguir viviendo así. No podía seguir permitiendo que él me drogara. No podía seguir preguntándome qué me estaba pasando mientras estaba inconsciente. Volví a casa y esperé a que Diego saliera a correr, como hacía todos los días a las 5:30 en punto. En cuanto escuché la puerta cerrarse detrás de él, me moví, coloqué una cámara en nuestro dormitorio, escondida en la estantería de mi lado de la cama, apuntando hacia la mesita, donde Diego siempre dejaba mis vitaminas. La probé con el móvil para asegurarme de que funcionaba, de que tenía un ángulo claro. Luego, bajé corriendo al sótano. El corazón me golpeaba el pecho mientras descendía las escaleras. Apenas había bajado ahí desde que nos mudamos. Solo había cajas con cosas viejas, adornos de Navidad, herramientas. Pero ahora todo se sentía siniestro, como si contuviera pruebas de crímenes que aún no comprendía. Miré alrededor frenéticamente, buscando un lugar para esconder la segunda cámara. Había una rejilla de ventilación en la pared del fondo, y conseguí quitar la tapa con un destornillador de la caja de herramientas de Diego. Metí la cámara dentro, apuntándola para cubrir la mayor parte del sótano posible, y volví a colocar la rejilla. Subí de nuevo, justo cuando escuché la llave de Diego en la puerta principal. Me senté en el sofá, fingiendo corregir exámenes, intentando parecer normal, aunque todo mi cuerpo temblaba. Él se inclinó y me besó la cabeza. «Hola, cariño. ¿Qué tal tu día?» «Bien», logré responder. «¿Y tu carrera?» «Genial. Voy a ducharme». Esperé hasta escuchar el agua correr y entonces saqué mi móvil y revisé las cámaras. Ambas funcionaban perfectamente, grabando en una cuenta en la nube que había configurado con un correo electrónico que Diego no conocía. Todo estaba en su lugar. Ahora solo tenía que esperar. Esa noche, cuando Diego me trajo mis vitaminas, tuve que reunir todas mis fuerzas para no arrojárselas a la cara, para no gritarle, exigir respuestas, arañarle los ojos, pero no podía. Aún no. Necesitaba pruebas. Necesitaba demostrar lo que estaba haciendo, así que tomé las pastillas de su mano con una aparente calma, me las puse en la boca y fingí tragarlas. En el instante en que se dio la vuelta, las escondí debajo de la lengua. Cuando volvió para revisarme, abrí la boca como una paciente obediente. Las pastillas estaban ocultas entre la mejilla y la encía. Él sonrió y me besó la frente. «Esa es mi niña buena», dijo, y esas palabras hicieron que mi piel se erizara de puro asco. Cuando salió de la habitación, escupí las pastillas en mi mano y las tiré por el inodoro. Luego, regresé a la cama y luché contra la somnolencia. Aún sentía una especie de respuesta psicológica, quizá un residuo de tantos meses siendo drogada. Me clavé las uñas en las palmas y esperé. Esa noche vino. Por supuesto que vino. A las 2:15 a.m. Escuché la puerta del sótano abrirse, pero esta vez no lo seguí. Esta vez dejé que las cámaras hicieran su trabajo. Me quedé en la cama, los ojos cerrados, el corazón desbocado, mientras mi esposo hacía quién sabe qué en el sótano. Volvió una hora después, me revisó una vez más y luego se acostó a mi lado como si nada hubiera pasado. Hice lo mismo durante 3 noches. 3 noches fingiendo tomar las pastillas. 3 noches luchando por permanecer consciente. 3 noches escuchando a mi marido moverse por la casa en silencio, mientras él creía que yo estaba completamente drogada e inconsciente. En la 4ª noche, no bajó al sótano. Quizá ya había obtenido lo que quería esa semana. Quizá sus clientes, o lo que demonios fueran, ya estaban satisfechos. No lo sabía. Solo sabía que no podía esperar más. Tenía que ver lo que había en esas cámaras. A la mañana siguiente, Diego me dijo que iba a hacer unos recados, quizá a almorzar con un compañero del trabajo. Estaría fuera casi todo el día. En el momento en que su coche salió de la entrada, agarré mi portátil y abrí las grabaciones de las cámaras. Quiero que entiendas algo. Pensé que estaba preparada. Pensé que sabía lo que iba a ver. Pensé que nada podría sorprenderme ya después de todo lo que había descubierto. Estaba equivocada, terriblemente equivocada.
La cámara del dormitorio mostraba exactamente lo que sospechaba. Diego, trayéndome las pastillas, observándome tomarlas, revisándome después de que se suponía que debía estar inconsciente. Pero fueron los datos de las marcas de tiempo los que me destrozaron. Los metadatos mostraban que aquello llevaba pasando 7 meses. 7 meses, no 6 como yo había creído. Había empezado a drogarme incluso antes de que yo notara los primeros síntomas, y la cámara mostraba otras cosas también. Diego revisando mi teléfono mientras yo estaba inconsciente, escribiendo mensajes, borrando otros, Diego cambiándome la ropa, acomodándome, posándome. Lo vi mover mi cuerpo flácido como si fuera una muñeca, y esa violación, esa profanación absoluta de mi confianza, me hizo querer incendiar el mundo entero, pero eso no era nada comparado con las grabaciones del sótano. Vi a mi esposo, al hombre al que prometí amar para siempre, meter hombres en nuestra casa. Lo vi guiarlos al sótano, donde había montado una cámara en un trípode, y entendí lo que estaba pasando. No solo estaba dejando entrar gente en nuestra casa, les estaba cobrando. Les estaba cobrando dinero para entrar en nuestro hogar mientras yo estaba drogada e inconsciente en el piso de arriba. Las grabaciones lo mostraban aceptando dinero en efectivo, enseñándoles fotos en su teléfono, fotos mías, evidentemente, por sus reacciones, y vi el intercambio de dinero una y otra vez. La cámara mostraba a los hombres parados en lo alto de las escaleras, mirando hacia arriba, hacia donde yo yacía inconsciente, y las expresiones en sus caras me dieron ganas de vomitar. Lo vi enseñarles algo en el portátil en el sótano, y ellos reían, asentían, le entregaban dinero. La cámara no mostraba lo que él les enseñaba exactamente, pero podía imaginarlo. Fotos de mí, videos de mí, contenido creado mientras yo estaba drogada, inconsciente, incapaz de consentir, incapaz de defenderme, incapaz siquiera de saber lo que estaba pasando. Me senté allí, en la mesa de mi cocina, viendo esas grabaciones, y no podía respirar. El hombre al que amaba, el hombre en quien confiaba mi vida, había estado traficando con mi cuerpo, había estado creando contenido de mí sin mi conocimiento ni consentimiento, vendiendo acceso por meses. Durante 7 malditos meses había estado violándome de formas que ni siquiera podía comprender del todo, y yo no tenía idea. Encontré archivos en el almacenamiento en la nube. Había cientos de archivos con fechas que se remontaban 7 meses atrás. No pude obligarme a abrirlos. No quería ver lo que había hecho, lo que había grabado, cómo había posado mi cuerpo inconsciente para sus clientes enfermos. El simple hecho de que existieran era suficiente. El simple hecho de que él, mi esposo, el hombre que había estado conmigo en un altar y me había prometido amarme y cuidarme, hubiera hecho esto, era suficiente. No pude mirar más. Cerré de golpe el portátil y corrí al baño, donde vomité hasta no tener nada dentro. Caí al suelo del baño, derrumbada, llorando tan fuerte que pensé que me rompería en pedazos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo me había casado con un monstruo sin saberlo? ¿Cómo había permitido que esto continuara durante 7 meses? Pero entonces, la tristeza se transformó en rabia, una rabia blanca, ardiente, devoradora, que quemó el shock y el horror. Él me había hecho esto, me había violado, usado, vendido mientras yo dormía, me había robado 7 meses de mi vida, me había robado mi sentido de seguridad, mi capacidad de confiar, y él iba a pagarlo. Si era lo último que hacía, me aseguraría de que pagara por cada segundo de lo que me había hecho. No confiaba en mí misma para quedarme en esa casa. Hice una maleta con manos temblorosas. Ropa, artículos de aseo, mis documentos importantes, y respaldé todas las grabaciones de las cámaras en 3 servicios en la nube distintos. Las guardé en USBs. Me las envié a mí misma a múltiples correos electrónicos. No iba a perder esta evidencia. No iba a dejar que él se saliera con la suya. Entonces llamé a Keila. «Te necesito», dije cuando contestó, y mi voz se quebró. «Por favor, te necesito ahora mismo». «Voy para allá», respondió sin dudar, sin hacer preguntas. «¿Dónde estás?» «Me voy de mi casa. No puedo estar aquí.
Encuéntrame en esa cafetería en Piedmont. Ya estoy en el coche. Metí la maleta en el maletero y me fui. No dejé una nota. No dije adiós. Simplemente salí de esa casa del horror y conduje lejos. Y nunca he vuelto. Kayla ya estaba en la cafetería cuando llegué. En cuanto vio mi cara, supo que algo terrible había pasado. Buscamos una mesa en una esquina, lejos de todos, y le conté absolutamente todo, cada detalle, las vitaminas, los vacíos en mi memoria, el cajón cerrado con llave, las cámaras, lo que había visto en las grabaciones. Observé su rostro pasar por el shock, el horror, la rabia y, finalmente, la determinación. «Vamos a llamar a la policía», dijo, «ahora mismo. No vamos a esperar. No vamos a pensarlo. Lo hacemos ahora». «¿Y si no me creen?», pregunté, y odié lo pequeña que se escuchó mi voz. «Jazmín, tienes evidencia en video. Tienes fechas, horas, todo. Te van a creer. Y aunque no lo hicieran, vamos a hacer que te crean. No vas a proteger a este monstruo. No vas a dejar que se salga con la suya». Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero aún así, hacer esa llamada fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Fuimos a la casa de Kayla. No podía enfrentarme todavía a entrar en una comisaría. No podía soportar la idea de caminar a ese edificio y decir estas cosas en voz alta frente a extraños. Kayla llamó al número de emergencias no urgentes y explicó que su amiga necesitaba reportar un crimen grave. Enviaron agentes a su casa en menos de 30 minutos. Los 2 agentes que llegaron fueron pacientes y profesionales. Una de ellos era mujer, la detective Sara Martínez, y jamás olvidaré su expresión cuando empecé a contar mi historia. No interrumpió, no cuestionó, simplemente me dejó hablar. Les enseñé las grabaciones en mi portátil, no todas. No podía soportar verlas otra vez, pero sí lo suficiente para mostrar a Diego drogándome, lo suficiente para mostrar a hombres entrando en la casa, lo suficiente para mostrar dinero cambiando de manos. La expresión de la detective Martínez pasó de preocupación a furia. «Señora», dijo, «lo que su esposo ha hecho es un delito grave, múltiples delitos graves. Necesitamos que venga a la comisaría a dar una declaración formal. Necesitaremos toda esta evidencia y necesitaremos tramitar una orden de protección de emergencia». «¿Hoy?», pregunté. «¿Pueden hacerlo hoy?». «Vamos a intentarlo», respondió. «Esto es una amenaza activa a su seguridad. Tenemos que actuar rápido». Fuimos a la comisaría. Fue surrealista sentarme en una sala de entrevistas, dando mi declaración, mientras la detective Martínez lo grababa todo. Ella me hizo preguntas en las que yo ni siquiera había pensado. Me obligó a repasar detalles que había intentado enterrar. Fue minuciosa y compasiva, y al final sentí que tal vez, solo tal vez, iba a sobrevivir a todo esto. La orden de protección se aprobó esa misma tarde. A Diego se le prohibió contactarme, acercarse a mí o estar en cualquier lugar donde yo estuviera. Esa noche me quedé con Kayla y nos sentamos en su sofá en silencio, porque no existían palabras lo suficientemente grandes para lo que yo estaba sintiendo. La policía ejecutó una orden de registro en mi casa, lo que alguna vez fue mi casa. A la mañana siguiente, la detective Martínez me llamó alrededor del mediodía para informarme que lo habían encontrado todo, el cajón cerrado con llave, en la oficina de Diego. Contenía discos duros, llenos de imágenes y videos míos. Algunos de ellos databan de antes incluso de que nos casáramos, antes de que él comenzara a drogarme regularmente. Lo había estado planeando, preparando todo esto, quizá desde el principio. Encontraron listas de clientes, registros de pagos con criptomonedas, correspondencia con docenas de hombres. Encontraron las vitaminas que él me daba, y los análisis de laboratorio mostraron que contenían Rohypnol, la droga utilizada para violaciones. No eran vitaminas, solo veneno envuelto en una mentira. Diego fue arrestado en su trabajo esa misma tarde. Yo no estaba allí,
Pero la detective Martínez me contó que incluso intentó pelear con los agentes, intentó huir. Lo redujeron en el aparcamiento del edificio donde trabajaba, delante de todos sus compañeros. Todos los que pensaban que era un tipo normal, lo vieron ser arrestado por drogar y traficar con su propia esposa. Me llamó desde la cárcel. No sé cómo consiguió mi número. No se le permitía contactarme. Pero mi teléfono sonó 2 días después de su arresto, y era él. Casi no contesté. Pero algo dentro de mí necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber qué creía él que podía decirme después de lo que hizo. Jazmín, dijo, y sonaba tan normal, tan parecido al Diego del que me enamoré. Cariño, por favor, todo esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo. Me reí, de verdad me reí, y sonó inestable, incluso para mis propios oídos. ¿Explicar qué, Diego? ¿Explicar cómo me drogaste durante 7 meses? ¿Explicar cómo vendiste acceso a mi cuerpo mientras yo estaba inconsciente? ¿Qué parte exactamente quieres explicar? No fue así, dijo, ahora con desesperación en la voz. Nunca dejé que nadie te tocara, lo juro. Solo eran fotos, solo videos tuyos durmiendo. Nada más. Necesitaba el dinero. Teníamos deudas. No teníamos deudas, grité en el teléfono. Estábamos bien. Hiciste esto porque estás enfermo. Hiciste esto porque eres un depredador y un monstruo. Y viste la oportunidad de violar a tu propia esposa por dinero. Jazmín, por favor. Espero que te pudras, dije. Y mi voz ya no temblaba. Era fría, muerta. Espero que pases cada día del resto de tu miserable vida pensando en lo que hiciste. Espero que nunca conozcas la paz. Espero que la culpa te destruya. Colgué. Intentó llamar de nuevo, pero bloqueé su número. Esa fue la última vez que hablé con Diego. El proceso legal fue agotador. Tuve que testificar ante un gran jurado. Tuve que sentarme en una sala llena de desconocidos y describir con detalle lo que me habían hecho, lo que descubrí, cómo me sentí al ver esas grabaciones. Algunos de ellos lloraron. Uno de los hombres del jurado tuvo que salir de la sala porque estaba demasiado afectado, pero aún así, acusaron formalmente a Diego de múltiples cargos. Administración de drogas sin consentimiento, explotación sexual, distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, delitos relacionados con trata y tráfico. La fiscal me dijo que era uno de los casos más sólidos que había tenido, porque yo había tenido la inteligencia de obtener evidencia antes de enfrentarlo. El abogado de Diego intentó todo. Intentó desacreditarme, diciendo que yo era una testigo poco fiable por mis problemas de memoria, los mismos problemas de memoria que su cliente me había provocado drogándome. Intentó argumentar que Diego y yo teníamos algún tipo de arreglo, que yo había consentido ser grabada, pero la fiscalía destrozó ese argumento. Demostraron que yo había sido drogada sin saberlo. Mostraron las listas de clientes, los pagos, la evidencia de que esto era un negocio para Diego, y encontraron a algunos de sus clientes, y les ofrecieron inmunidad a cambio de testificar. 3 de ellos aceptaron el trato. 3 hombres se presentaron y declararon que le habían pagado a Diego por acceso a fotos y videos míos. Uno de ellos, cuando la fiscal le preguntó por qué lo había hecho, dijo que Diego lo hacía parecer inofensivo, como si yo lo supiera, como si yo estuviera de acuerdo. Dijo que yo estaba en eso, que era parte de nuestra dinámica matrimonial. La fiscal le mostró el video de Diego drogándome, y el hombre empezó a llorar allí mismo, en el estrado. No lo sabía, repetía una y otra vez. Lo juro, no sabía que él la estaba drogando. Pero sí lo sabía. Todos lo sabían. En algún nivel, nadie paga por fotos secretas de la esposa inconsciente de otro hombre, creyendo que todo es legal y consensuado. No entras a escondidas a la casa de alguien a las 2 de la mañana por razones inocentes. Lo sabían. Y aún así, participaron, y espero que vivan con esa culpa para siempre. El juicio duró 8 meses, 8 meses de mi vida, consumidos por esta pesadilla, obligándome a revivirlo una y otra vez, en cada audiencia, cada declaración, cada reunión con la fiscal,
8 meses de citas con mi terapeuta, intentando procesar la violación, la traición, la destrucción completa de todo lo que yo creía que era mi vida. 8 meses viviendo con Kayla, porque no podía soportar estar sola. No podía soportar dormir sin revisar cada cerradura 3 veces. No podía soportar cerrar los ojos sin preguntarme si alguien me estaba mirando. Mi terapeuta, la doctora Ana Morales, fue lo único que me mantuvo cuerda durante ese tiempo. Era especialista en trauma, especialmente trauma sexual, y me ayudó a entender que lo que me había pasado no era mi culpa, que yo no podía haberlo sabido, no podía haberlo evitado, no podía haber hecho nada diferente. Me ayudó a enfrentar la culpa, esa culpa aplastante y sofocante que me decía que debería haber visto las señales, debería haber cuestionado las vitaminas, debería haber sido más inteligente, o más cuidadosa, o menos confiada. Jazmín, me dijo en una de nuestras sesiones, cuando yo me ahogaba en la autocrítica, los depredadores son buenos en lo que hacen, son manipuladores expertos. Diego no te eligió porque fueras débil o tonta, te eligió porque eras amable, confiada y amorosa. Esas son buenas cualidades. Él las convirtió en armas, pero eso no las hace malas. No te hace mala a ti. Me tomó meses empezar siquiera a creerle. La terapia no era solo sobre el trauma de lo que Diego me hizo, sino sobre reconstruir mi sentido completo de identidad, porque él también me había quitado eso. Ya no sabía quién era. ¿Era la mujer que creí ser durante esos 7 meses? ¿O era esa una versión falsa, una versión drogada que nunca había existido realmente? ¿Quién era yo antes de las vitaminas? ¿Quién iba a ser después? La doctora Ana Morales me ayudó a ver que yo seguía siendo yo, que el núcleo de quien era la profesora que amaba a sus alumnos, la amiga que siempre estaba para los demás, la mujer que valoraba la honestidad y la bondad, no había sido destruido. Solo estaba enterrado bajo trauma y violación, pero seguía ahí, solo necesitaba desenterrarlo. El juicio finalmente pasó a manos del jurado en el 7º mes. Tuve que testificar, tuve que sentarme en ese estrado durante 3 días, mientras el abogado de Diego intentaba hacerme quedar como inestable, poco confiable, vengativa. Sugirió que yo había inventado todo porque estaba enojada por algún otro problema en nuestro matrimonio, que yo misma había colocado las cámaras, que había manipulado las grabaciones. La fiscal objetó casi todo, y la jueza aceptó las objeciones, pero el daño emocional ya estaba hecho. Tuve que sentarme allí a defenderme, defender mi memoria, defender mi realidad, frente a un hombre que cobraba dinero por destruirme una y otra vez. Pero entonces, la fiscalía sacó las pruebas, los discos duros del cajón cerrado con llave, los testimonios de los clientes, los análisis de laboratorio de las vitaminas, los registros de pagos en criptomonedas, los metadatos de las fotos y videos, que demostraban que habían sido creados, mientras yo estaba, comprobablemente inconsciente según las cámaras, el testimonio del experto médico que explicó los efectos del Rohypnol y cómo mis síntomas coincidían perfectamente con una administración crónica de dosis bajas. El jurado deliberó durante 6 horas. 6 horas que se sintieron como 6 años. Mientras yo esperaba en el pasillo del tribunal con Kayla a un lado y mi madre al otro, esperando saber si los 12 desconocidos en esa sala me creían, regresaron con el veredicto. Culpable en todos los cargos. Me derrumbé. Literalmente colapsé en los brazos de Kayla y lloré tan fuerte que pensé que nunca iba a detenerme. Se había acabado. El juicio había terminado. Me creyeron, habían visto la evidencia, escuchado los testimonios y decidido que sí. Diego había hecho todas esas cosas. Sí, yo decía la verdad. Sí, lo que me ocurrió fue real, terrible y criminal. La audiencia de sentencia fue 3 semanas después. Di una declaración como víctima. Me puse de pie frente a la sala del tribunal y miré a Diego a los ojos por primera vez desde su arresto y le dije exactamente lo que me había hecho. Me quitaste 7 meses de mi vida, dije, y mi voz no tembló. Lo había practicado, lo había ensayado con la doctora Ana Morales hasta poder decirlo sin romperme. Me quitaste mi sensación de seguridad,
mi capacidad de confiar, mi paz mental. Convertiste mi propio cuerpo en una escena del crimen. Me hiciste tener miedo de dormir, miedo de comer, miedo de existir en mi propia casa. Me mirabas a los ojos cada día y me mentías mientras me violabas de la peor manera posible. Me hiciste dudar de mi cordura, de mi memoria, de mi valor como persona. Diego estaba llorando. Tenía la audacia de sentarse allí y llorar como si él fuera la víctima. Su abogado probablemente le había dicho que mostrara remordimiento, que enseñara emoción, pero no me importaban sus lágrimas. No significaban nada. Nunca volveré a confiar como antes, continué. Nunca volveré a sentirme completamente segura como antes. Tú me arrebataste eso, y no puedo recuperarlo. Pero hay algo que no me quitaste. No te llevaste mi fuerza. No te llevaste mi resiliencia. No te llevaste mi determinación de sobrevivir a esto y construir una vida mejor que cualquier vida que tuve contigo. Pensaste que podías romperme, controlarme, usarme, desecharme. Pero sigo aquí. Sigo en pie. Y tú eres el que está encadenado. El juez lo sentenció a 18 años de prisión. 18 años, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 12. También deberá registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida. Cuando salga, si es que sale, tendrá más de 50 años, y todos sabrán lo que es. Cada solicitud de empleo, cada alquiler de apartamento, cada interacción con la sociedad llevará la marca de lo que me hizo. No es suficiente. 18 años no bastan para compensar 7 meses de violación, ni para la vida entera de trauma que cargaré. Pero es algo. Es la justicia más cercana que nuestro sistema puede ofrecer. El divorcio se finalizó 6 meses después de que terminara el juicio penal. Me dieron todo. La casa que vendí inmediatamente porque nunca quise volver a verla, las cuentas de retiro, los ahorros. Su abogado intentó pelearlo, pero es difícil negociar un divorcio favorable cuando tu cliente es un delincuente sexual convicto que drogó y traficó con su esposa. Doné la mayor parte del dinero a organizaciones que apoyan a sobrevivientes de violencia sexual. Me quedé lo suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles y empezar de nuevo en otro lugar, porque no podía seguir en Madrid. En cada lugar veía fantasmas. Nuestro restaurante favorito, donde me llevaba mientras planeaba mi violación. El supermercado donde hacíamos la compra mientras él me drogaba. El gimnasio, donde fingía ser un esposo devoto, mientras vendía acceso a mi cuerpo inconsciente. No podía existir en ese entorno nunca más. Me mudé a Barcelona. Ciudad nueva, trabajo nuevo, en otro instituto, vida nueva. Keila me ayudó con la mudanza, me ayudó a instalarme en mi nuevo piso, y se quedó conmigo la primera semana hasta que me sentí lo bastante estable como para estar sola. Mi madre quería que volviera a Granada, quería tenerme cerca, poder cuidarme, vigilarme, pero yo necesitaba independencia, necesitaba demostrarme a mí misma que podía vivir sola, dormir sola, existir sola, sin que el miedo me consumiera. Al principio fue difícil. Dios, fue tan difícil. Me despertaba en mitad de la noche en pánico, convencida de que alguien estaba en mi apartamento. Revisaba cada cerradura 5 veces antes de dormir. Instalé cámaras de seguridad, esta vez reales, bajo mi control, y las monitoreaba obsesivamente. No podía tomar ningún medicamento sin tener un ataque de pánico, ni siquiera analgésicos comunes. La simple vista de una pastilla me hacía sentir físicamente enferma. La doctora Ana Morales me puso en contacto con un terapeuta en Charlotte, el doctor Ricardo Herrera, y continué la terapia 2 veces por semana. Trabajamos el TEPT, la hipervigilancia, los ataques de pánico. Trabajamos en reconstruir mi capacidad de confiar, de permitir que la gente se acercara a mí, de creer que no todo el mundo era una amenaza. Fue un trabajo lento, doloroso. Hubo retrocesos. Hubo días en los que quería rendirme, en los que quería aceptar que esta versión rota y aterrada de mí era la que sería para siempre. Pero no me rendí. No podía, porque rendirme significaba que Diego ganaba, significaba que había logrado romperme, reducirme a nada más que miedo y trauma,
y me negué a darle ese poder. Lentamente, tan lentamente que apenas lo noté, empecé a sanar. Empecé a tener días buenos mezclados con los malos. Empecé a dormir toda la noche a veces. Empecé a aceptar invitaciones a cenar de mis nuevos compañeros del instituto, a construir amistades, a recordar cómo se sentía reír sin ese sabor amargo en el pecho. Un año después de mudarme a Charlotte, conocí a alguien. Se llama Marcos. Sé que dije que evitaría ese nombre, pero este Marcos es distinto. Es orientador escolar en mi instituto, y un día, después de una reunión de personal, me invitó a tomar un café. Casi dije que no. La idea de salir con alguien, de permitir que otra persona estuviera cerca, de ser vulnerable de nuevo, me aterraba. Pero había algo en Marcos que me hacía sentir segura. Tal vez era la forma en que respetaba mis límites, siempre preguntando antes de tocarme el brazo o acercarse demasiado. Tal vez era la paciencia en sus ojos cuando yo luchaba para responder preguntas simples sobre mi pasado. Tal vez era el momento. Tal vez, por fin, estaba lista para intentarlo de nuevo. Le conté sobre Diego en nuestra tercera cita. Estábamos sentados en su coche, frente a mi apartamento, y él simplemente me preguntó si podía besarme. La pregunta me desató algo por dentro, y antes de darme cuenta, estaba contándole absolutamente todo. Las vitaminas, las cámaras, el juicio, todo. Al terminar, estaba temblando, convencida de que huiría, convencida de que nadie querría a alguien tan rota como yo. Marcos guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: «Gracias por confiarme esto. No puedo imaginar lo difícil que debió ser sobrevivir a lo que pasaste. Pero, Jazmín, lo hiciste. Saliste de ahí. Conseguiste justicia. Y sigues aquí. Eso requiere una fuerza increíble. Y si me lo permites, me gustaría ser alguien en tu vida que la haga más fácil, no más difícil, pero iremos al ritmo que tú necesites, sin presión, sin expectativas. Solo déjame estar aquí para ti». Lloré, y entonces lo dejé abrazarme mientras lloraba, y fue el primer abrazo que sentí seguro de parte de un hombre en años. Llevamos 8 meses juntos ahora. No es perfecto. Todavía tengo momentos de pánico. Todavía tengo pesadillas. Todavía lucho con la confianza. Pero Marcos es paciente. Me recuerda tomar mi medicación para la ansiedad cuando la olvido. No me empuja más allá de mis límites. Me deja revisar su teléfono cuando la paranoia se vuelve insoportable, aunque odio necesitar hacerlo. Él me está ayudando a aprender que no todos los hombres son depredadores, que la intimidad puede ser segura, que merezco un amor que no venga con costos ocultos. Han pasado 2 años desde aquella noche en la que fingí tomar las pastillas y descubrí la verdad. 2 años desde que mi mundo implosionó y tuve que reconstruirme desde cero. Hay días en los que todavía no puedo creer que pasó. Hay días en los que despierto esperando que haya sido una pesadilla, esperando encontrarme en Madrid, en aquella casa, con Diego trayéndome el café como siempre. Pero no fue una pesadilla. Fue real. Me pasó a mí. Y sobreviví. Y sigo aquí. Sigo enseñando. Quiero a mis alumnos en Charlotte tanto como quise a los de Madrid. Soy buena en mi trabajo, y eso me da propósito, algo en que enfocarme más allá de mi propio trauma. Sigo en terapia, y probablemente seguiré durante años. Sigo sanando, sigo aprendiendo cómo existir en un mundo donde alguien a quien amé me hizo daño de formas que jamás creí posibles. Diego intentó apelar su sentencia. Su nuevo abogado argumentó que 18 años eran demasiado, que debía ser elegible para libertad anticipada. La apelación fue rechazada. Actualmente está en una prisión de seguridad media en Georgia y, según los registros públicos, ha recibido múltiples sanciones disciplinarias allí dentro. Aparentemente, incluso entre los criminales, lo que él hizo se considera imperdonable. Bien, espero que cada día, ahí dentro, sea un infierno para él. Algunos de sus clientes también fueron procesados. Los 3 que testificaron recibieron sentencias reducidas, pero aún así pasaron tiempo en la cárcel. Los demás, aquellos que pudieron identificar a partir de los registros de Diego,
Fueron acusados de varios delitos relacionados con la compra y posesión de las imágenes. Yo también testifiqué en algunos de esos juicios. Fue agotador tener que contar mi historia una y otra vez, pero la fiscal dijo que mi testimonio era crucial, que esos hombres debían enfrentar las consecuencias por participar en mi victimización. Uno de ellos intentó disculparse conmigo fuera del tribunal después de su sentencia. Se me acercó en el estacionamiento y yo entré en pánico. Keila y Marcos estaban conmigo y Marcos se interpuso inmediatamente. El hombre levantó las manos. Dijo que solo quería que yo supiera que lo sentía, que había estado enfermo y estaba recibiendo ayuda ahora. Lo miré y no sentí nada más que desprecio. «¿No sientes haberlo hecho?», le dije. «¿Sientes haber sido descubierto? Hay una diferencia». Él intentó replicar, pero me di la vuelta y me fui. No le debía perdón, no le debía cierre, no le debía nada. Hay señales de advertencia que desearía haber sabido reconocer. Ahora las comparto con cualquiera que quiera escucharlas, porque si mi historia puede ayudar siquiera a una persona a reconocer lo que le está pasando, tal vez algo bueno pueda surgir de esta pesadilla. Si tu pareja insiste en que tomes medicación o suplementos que él o ella te da, cuestiónalo. Pide ver el frasco. Investiga la marca. Considera hacerlos analizar si algo se siente extraño. Confía en tus instintos. Si experimentas lagunas de memoria o momentos de inconsciencia que no puedes explicar, tómalo en serio. Ve a un médico, a tu propio médico, no a uno recomendado por tu pareja. Hazte análisis de sangre. Diles que te preocupa estar siendo drogada. Si te despiertas sintiéndote drogada, con ropa distinta, con moretones inexplicables, no lo ignores. No permitas que nadie te convenza de que es normal o que lo estás imaginando. Algo está mal. Si tu pareja controla demasiado tu horario de sueño, lo que comes o bebes, tus rutinas diarias, presta atención. El control es a menudo la primera señal de abuso. Si tu teléfono tiene mensajes que no recuerdas haber enviado, si tus redes sociales muestran actividad que no reconoces, si tus cosas aparecen movidas o cambiadas sin explicación, alguien está accediendo a tu vida sin tu permiso. Averigua quién y por qué. Confía en tu intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Tu instinto está intentando protegerte. Escúchalo. Yo pasé meses ignorando mis instintos, convenciéndome de que estaba paranoica o loca, y casi me costó la vida. Y si estás en una situación en la que te sientes insegura, en la que crees que podrías estar siendo drogada, violada o controlada, por favor, busca ayuda. Díselo a un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Llama a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233. Ve a la policía. Sé que da miedo, créeme, lo sé, pero mereces estar a salvo. Mereces autonomía sobre tu propio cuerpo. Mereces vivir sin miedo. Quiero dejar algo claro. Lo que me pasó a mí no es raro. La agresión sexual por parte de una pareja, el uso de drogas para incapacitar, el abuso sexual basado en imágenes, todo eso ocurre mucho más de lo que la gente quiere aceptar. Queremos creer que las personas que amamos, las personas que dejamos entrar en nuestras casas y nuestras camas, nunca nos harían daño. Pero a veces lo hacen. A veces el monstruo no es un desconocido en un callejón oscuro. A veces es la persona que duerme a tu lado. Y si tú eres alguien que ha vivido algo así, por favor entiende que no es tu culpa. Pasé meses ahogándome en la culpa, convencida de que debería haberlo sabido, de que debería haber visto venir todo, de que debería haber sido más lista o más cuidadosa. Pero la doctora Ana Morales tenía razón. Los depredadores son buenos en lo que hacen. Son expertos en manipular, en ocultar su verdadera naturaleza, en hacerte dudar de tu propia realidad. No podías haberlo sabido, no podías haberlo evitado. No es tu culpa. Mereces sanar, mereces reconstruir tu vida, mereces encontrar seguridad y paz, y tal vez incluso amor nuevamente si eso es lo que deseas. No será fácil. Dios sabe que no ha sido fácil para mí.
Pero es posible. Eres más fuerte de lo que crees. Puedes sobrevivir a esto. Soy Jazmín. Ahora tengo 36 años. Soy profesora de inglés en un instituto de Barcelona. Tengo una pareja que me respeta, amigos que me apoyan, una terapeuta que me ayuda a atravesar los días difíciles. Duermo en un apartamento con buenas cerraduras y cámaras de seguridad que controlo yo misma. No tomo ningún medicamento que no haya sido recetado por un médico en quien confío. Estoy sanando, lenta pero seguramente, de la peor violación que puedo imaginar. Y estoy aquí para decirte que si yo pude sobrevivir a lo que Diego me hizo, si pude trepar fuera de ese pozo de trauma, violación y traición, entonces tú también puedes sobrevivir lo que sea que estés enfrentando. Puedes lograrlo. Puedes reconstruirte. Puedes reclamar tu vida de las manos de quien intentó destruirla. Diego me robó 7 meses. Me quitó mi sensación de seguridad, mi capacidad de confiar con facilidad, mi inocencia sobre lo que la gente es capaz de hacer. Pero no me quitó mi fuerza, no me quitó mi resiliencia, no me quitó mi determinación de no solo sobrevivir, sino de prosperar a pesar de lo que me hizo. Sigo aquí, sigo en pie, y tú también puedes. Si has llegado hasta aquí en mi historia, gracias por escuchar, gracias por ser testigo de lo que me pasó. Por favor, comparte este video si crees que puede ayudar a alguien. Dale al botón de suscribirse si quieres seguir mi camino de sanación y deja un comentario diciéndome desde dónde me ves, qué hora es donde estás y si mi historia resonó contigo de alguna manera. Mantente a salvo, confía en tus instintos, protégete a ti y a las personas que amas. Y recuerda, mereces seguridad, respeto y autonomía sobre tu propio cuerpo, siempre, sin excepciones. Aquí se despide Jazmín. Y a cualquiera que esté viviendo algo como lo que yo sobreviví, no estás solo. Te creemos. Tienes valor. Y puedes salir de esto. Te lo prometo.